Aleluya. Triunfó sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Dios. Todas las cosas, perfección, todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Todas las cosas, perfección, todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Dios, el único que merece nuestra alabanza. Hermanos, hemos venido a orar al Señor, no por compromiso de venir a la iglesia, sino porque tenemos esa convicción que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes. Y hermanos, cuando entonemos este canto, yo les invito a que lo cantemos con esa convicción, que lo cantemos diciéndole: Señor, yo en ti confío. Señor, pase lo que pase alrededor mío, yo
yo sé que contigo, Señor, puedo seguir adelante. Te adoramos, Señor Jesús. Muros rodeando esto, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hermanos, ¿con cuánto ha sido fiel el Señor? Ahí en su lugar, ¿por qué no levante su voz? Dile, Señor, gracias por tu fidelidad. Yo sé que tú mueves montañas, Señor. Dile con nosotros. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú
confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. El Señor es siempre fiel, hermanos. Hemos aprendido a pedir y seguir pidiendo, a buscar y seguir buscando, a llamar y seguir llamando. Y hoy en esta tarde el Señor nos invita a que pongamos nuestra petición a sus pies y a decirle: Señor, esto pesado que yo siento, todas estas preocupaciones que yo siento, aunque siento que ya no puedo más, yo en ti confío. Y en tu lugar, hermano, si usted tiene alguna petición, si usted está buscando sanidad, hermano, ¿por qué no levante sus manos? ¿Por qué no levante su voz y le dice: Señor, yo en ti confío, Señor. Señor, yo creo que tus promesas siguen adelante, Señor. Levante su voz, iglesia, levante su voz. Dile: Señor, yo creo en ti. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Daniel es nuestro Dios. Y Él está aquí. Y Él está escuchando nuestras peticiones, nuestro clamor. Él ve nuestro dolor. Sabemos que tú mueves montañas, Señor. Tú tienes la autoridad, Señor. Le vamos a decir una vez más que Él mueve esas montañas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que
luz prendida, le invito a que voltee, salude a sus hermanos ahí con una saludo de mano, con una sonrisita aunque no le vea. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Sé que algunos de ustedes se unieron al ayuno a nivel iglesia. El Señor les bendiga, les fortalezca. Les animo a continuar, a no desmayar. Recuerde que en el canal de YouTube estoy compartiendo una meditación diaria, muy pequeña, de unos 6 a 8 minutos, ¿verdad? Donde usted puede reflexionar un poquito y dirigir sus pensamientos al Señor, por lo menos en esa aplicación o en esa pequeña palabra. Pero quiero aprovechar para seguirle animando, ¿verdad? Todavía faltan unos buenos días, 2 semanitas, ¿verdad? Así que vamos a un tercio de la jornada. Se va a sentir bien. Yo no me he sentido mal. Lo único que me ha pasado es que cuando me voy y me duermo y sueño que estoy comiendo mucha carne. Es lo único. Pero de ahí en fuera, despierto, estoy bien, gracias a Dios. La otra vez me estaba riendo, hermano, una desesperación por carne en mi sueño. Digo, ay, qué bárbaro, qué exageración. Cambiando de tema, compartí en el primer servicio y quiero compartirlo en este también. Ciertos aspectos de la pandemia, ¿verdad?, han producido una molestia en su servidor. Varias cosas, ¿ok? Pero entre de ellas, hermano, una de ellas es que por seguir regulaciones, hermano, tiene tiempo que no participamos de la Cena del Señor, casi el año, ¿verdad? Y eso no puede seguir así. Así que vamos a cerrar el día 21 de febrero nuestro ayuno con Santa Cena en los 2 servicios, ¿verdad? Vamos a tener mucha cautela en la preparación de los elementos, ¿verdad? Y vamos a poner unas marquitas en los pasillos como están ahí. Vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Vamos a ser diligentes y uso de higiene de lo más que podamos hacer, pero no vamos a prolongar más la Cena del Señor, ¿no? Que ya fue mucho, ¿verdad? Y yo le animo a no perderse, la 21 de febrero. Los que han estado en una Santa Cena saben que son servicios especiales, no las hacemos nada más por costumbre, ¿verdad? Por decir una vez al mes, no las hacemos así, las prolongamos. Tenemos casi una Santa Cena cada 3 meses, pero es dedicada, ¿verdad?, a meditar en la obra de Cristo Jesús. Así que yo le animo a que desde ya prepare su corazón, ponga esa expectativa, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere ministrarle ese día. Amén. Así que es el único anuncio. Y vamos a la palabra del Señor en esta hora. Siempre el primer servicio me ayuda a mí un poquito para hacer reflexión, ¿verdad? Si de momento tengo que hacer algunas variantes en la enseñanza, y qué bueno por eso. Además que a mí, entre más repito la enseñanza, se me queda más a mí y tengo más retos en mi vida personal. Hoy la enseñanza es muy preciosa. Seguimos bajo la serie Conociendo la Voluntad de Dios. Ya tenemos varias semanas, ¿verdad?, o domingos con este tema. Conociendo la Voluntad de Dios es la serie. La enseñanza de esta tarde es una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. Y hoy vamos a ver en la reflexión bíblica que está en Tesalonicenses, en su primera carta, cómo es una vida que agrada a Dios. ¿Okay? Nuestra referencia bíblica es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Siempre por comodidad, hermanos, sobre todo por las gentes que de momento están en línea, ¿verdad?, ponemos los versículos en el proyector. Pero sí, yo le voy a invitar que usted no se despegue de su Biblia. Téngala ahí, ¿ok? Téngala ahí.
haga esa costumbre, ¿verdad? En la mejor versión en inglés o en español, siempre tenga su Biblia a la mano. No solamente eso, léala, vaya a ella durante la semana. Su servidor durante la enseñanza marca varios textos, varias citas bíblicas, y lo hace por esta razón. Yo creo, hermano, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, ¿verdad? A veces no es tanto que te puedo enseñar yo de mi experiencia, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Creo que con mi testimonio, con lo que el Señor está haciendo en mi vida, tú puedes ser, ¿verdad? Una de dos, motivado, o te puedes espantar, pero lo que marca la diferencia es cuando la palabra del Señor es sembrada en nuestros corazones. Recuerda que por el oír viene esa fe, y por eso continuamente, ¿verdad? Reforzamos con textos bíblicos, ¿verdad? No solamente en la enseñanza, sino en el proyector también, para que las gentes que de momento en línea estén viendo no se pierdan lo más principal, la palabra del Señor. Voy a leer 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que como os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, tú eres el único que mueves montañas, Señor. Y en este día, Señor, mueve esas montañas que son necesarias ser removidas, Señor, para poder caminar en tu voluntad, para poder caminar en una forma agradable delante de ti. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La razón por la cual estamos enseñando bajo esta serie, conociendo la voluntad de Dios, es para que cada uno de nosotros esté apercibido, ¿verdad?, de cuál es la expectativa que el Señor tiene de nosotros, ¿verdad? Y de esa manera podamos caminar en obediencia. Y si caminamos con obediencia, tenemos la certeza, que al final del día le vamos a agradar a Él. Entonces, en una manera práctica lo he puesto, lo he mostrado a usted. Todos aquellos que viven, que experimentan, que caminan su diario vivir con un vivo celo santo, ¿verdad? Lo que va a producir ese celo por el Señor en sus vidas, va a producir un deseo de hacer la voluntad del Señor al costo que sea necesario. Y por eso al principio de año, ¿verdad?, confronté los corazones de cada uno de ustedes y el mío mismo también, ¿verdad?, haciendo esa pregunta mágica, ¿verdad?, considerando cuántos años tenemos en el Señor, considerando lo malo que están los tiempos. En el día de ahora, ¿qué te consideras delante del Señor ser? ¿O eres un discípulo de Cristo o eres un espectador del Evangelio? Y yo creo, hermano, que a estas alturas nosotros deberíamos estar seguros de que somos seguidores fieles de Jesucristo. Y solamente cuando vivimos en un celo santo por el Señor, vamos a tener esa oportunidad de entregarnos, ¿verdad?, de entregarnos sinceramente al precio que sea por seguir al Señor, por servir al Señor, por agradar al Señor.
Y la única manera de agradar al Señor es caminando, manteniéndonos, haciendo su voluntad. Es la única manera. Entonces, esa es la razón básica por la cual estoy hablando bajo esta serie, conociendo la voluntad del Señor. También no he descartado la obra que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? El Espíritu Santo continuamente quiere enseñarnos, quiere guiarnos, ¿verdad? Y en este tiempo donde vienen muchos desafíos de parte de Dios, el Espíritu Santo quiere recordarnos que lo que hagamos, ¿verdad? Lo hacemos esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas. Pero definitivamente tú y yo tenemos que realizar que hay una parte que nos toca a nosotros. Hay esa parte que Cristo ya ha hecho muchas cosas, nos ha posesionado por su obra de muchas cosas. Nuestro deber es mantenernos en ella, ¿verdad? Y cada vez que una palabra nos es revelada en su sencillez, a ti y a mí como hijos de Dios lo que nos corresponde es obedecer, punto y fuera, y dejarle los resultados al Señor. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, aunque se oiga muy seco, de eso se trata. Vamos a entrar en materia, una pequeña introducción acerca de la iglesia de Tesalónica, muy breve. Esta iglesia fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pero tenía una cualidad esta iglesia. Algunos hablando de esta cualidad, algunos han dicho que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modélica. ¿A qué se refiere? Que era una iglesia que servía de modelo para otras, a eso se refiere. Y conforme a las Escrituras, la iglesia de los tesalonicenses fueron ejemplo para los de Macedonia y los de Acaya. Lo puedes leer en el primer capítulo, verso 7. También sabemos que esta iglesia fue testimonio para toda aquella región que ahora actualmente es conocida como Grecia. También las Escrituras nos dicen, y Pablo lo hace, ¿verdad? Pablo habló de esta iglesia como ejemplo a los creyentes en Corinto. Entonces, si había algo que caracterizaba a la iglesia de Tesalónica, es que era una iglesia ejemplar para otros en cómo se vive o cómo se practica la vida cristiana. En la porción bíblica de hoy, estas 12 versos, primeros 12 del capítulo 4, ¿verdad? Hemos leído y ahí aparece otro elemento más que corresponde a la voluntad de Dios, que es lo que estamos estudiando, el cual es nuestra santificación, ¿verdad? Y el verso 3, específicamente el verso 3, presenta este elemento más de la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lea conmigo esa frase, por favor. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en base a este verso, ¿verdad? El interés o la emoción que yo tengo en esta tarde con ustedes con respecto a la enseñanza es identificar algunas características de tal santificación de la que está hablando Pablo en este capítulo a la iglesia de Tesalonicenses. De eso se trata la enseñanza de ahora. Pero definitivamente la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Déjame hablarte un poquito de ella. Dice ahí, definición, la santificación es inseparable de la regeneración. Si tú has nacido de nuevo, el Señor te llamó definitivamente para que llevaras otro estilo de vida. Antes, dice la Escritura, estábamos muertos, mas ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Al ser salvos, hermano, no podemos aislarnos de la santificación. La santificación es inseparable de la regeneración, donde esta última, la otra donde está una, la otra debe de existir. La santificación es el proceso, algunos lo definen así, de convertir en santo. Definimos la santificación como el acto de separarse. Diga conmigo esa palabra, separarse. Separarse de lo que es malo o contamina al hombre para dedicarse a Dios. Diga conmigo, dedicarse. Si usted quiere guardar en su pensamiento, en su conocimiento, la definición de santificación, es muy fácil. La santificación tiene dos aspectos. Uno es
separación y otro es dedicación. Separación, dedicación, separación, dedicación. Recuerde que la separación nos habla de ese apartamiento de lo malo y dedicación nos habla de esa consagración o ese servicio para el Señor. Así que cuando alguien quiere consagrar algo o de momento quieren que presentar a un niño, consagrar una casa, un carro, debe de entender que lo que se está pidiendo en oración o se está ofreciendo en oración es un compromiso de separación y un compromiso de dedicación. Por darte un ejemplo, a veces la gente dice, pastor, me gustaría que fuera y orara a mi casa, el Señor me dio una casita, quiero que ore por mi casa. Bueno, yo siempre procuro decirles, yo no tengo problemas por orar por tu casa, aunque es un bien material, ¿verdad? Algunos tienen problemas en orar por posiciones materiales, yo no tengo problema, aunque sí considero que es más importante la santificación o la consagración de las gentes. Ahora, ¿qué es lo que les digo? Bueno, voy a ir a orar por tu casa, pero ¿entiendes lo que se va a hacer? ¿Verdad? Porque la gente a veces lo hace como pues amuleto de buena suerte. Pues, ¿quién sabe quién vivió aquí, quién se murió aquí, si la Llorona estuvo aquí? Que venga el pastor, le eche el aceite, ¿verdad? Y se vaya todo espíritu. Es la idea que tiene la gente, ¿verdad? Pero no, yo los hago conscientes. Consagrar algo es decirle, Señor, tú me has dado esto, hoy lo separo, tengo un compromiso de separación, de usar esta casa, que esta casa no entre mal en lo que está de mi parte, no se practique el mal, no se haga maldad aquí en esta casa. Pero no solamente el compromiso de separación, también hoy hago el compromiso de rendirte mi casa para tu servicio, dedicarla para tu gloria, ¿verdad? Y ya cuando entienden, ¿verdad? Algunos chiflan, mejor no ore por mi casa, ¿verdad? Otros dicen, vaya y ore. El reto es que ellos hagan ese compromiso, entiendan que es, en este caso, santificar o consagrar una propiedad, un vehículo, una persona, ungirla, etcétera, etcétera. La santidad de Dios es completa, no se le puede comparar a ninguna otra y es incompatible con el pecado. O sea, en cuanto a cuando hablamos de la santidad del Señor, hermano, Él es perfecto, Él es bello. No hay iniquidad en Él, no habrá iniquidad en Él. Todos sus caminos son justos y verdaderos, dice la Escritura, ¿verdad? Pero la santidad del hombre es diferente. La santidad del hombre es progresiva. No hay aquí un santo, hermano. Aquí vemos gente que necesita crecer en santificación. Algunos todavía somos demasiado pingos, por decirlo, ¿verdad? Tenemos mucho lastre que tiene que ser confrontado. El Señor tiene que tratar con muchas cosas, pero en cuanto al hombre se trata, la santificación es progresiva, ¿verdad? Y es progresiva porque aquel que conoce a Cristo y se rinde para Él, lo que busca es corresponder a la santidad de Dios. Y corresponde a eso cada vez que se dedica absolutamente todo al Señor. No hay cosa más preciosa, amados hermanos, que rendir nuestra vida a Cristo. Tarde o temprano, eso te va a ayudar en esa santificación progresiva. Quiero que note que tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan mucho de la santidad de Dios, demasiado. Y la razón que hablan de la santidad de Dios, porque de alguna manera estas referencias o estas verdades del atributo de Dios como un Dios santo establecen la plataforma para la santidad humana. Quiero leer contigo Levíticos 20:26, que es uno de los tantos versos que hablan de este atributo de nuestro Dios como un Dios santo. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El mensaje es sencillo, la razón por la cual la Escritura, ¿verdad?, en sus dos testamentos habla de ese atributo de la santidad de Dios es porque es precisamente lo que te dije, la plataforma para que tú y yo entendamos que si somos de Él, tenemos que ser como Él. Ahora, en tus fuerzas no lo vas a lograr, pero en su gracia sí, en su gracia sí. El creyente va avanzando en su propia santificación gracias al ministerio del Espíritu Santo. Yo doy gracias al Padre por su Hijo, porque su Hijo intercedió para que su iglesia, en primera instancia sus discípulos, no estuvieran solos. Él intercedió, Él abogó al Padre para que el Espíritu Santo fuese enviado.
La iglesia de Cristo no está sola. Y el ministerio del Espíritu Santo es obrar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que produzca en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, fruto santo, fruto agradable al Señor. Entonces, gracias al Señor que tú y yo podemos crecer en ese proceso de santificación por la obra y el ministerio precioso del Espíritu Santo. Pero también tenemos otra herramienta que el Señor ha dejado, ¿verdad? Es la regeneración que causa su palabra cuando tú y yo vamos a ella. Oye, hasta el día de ahora, el único libro que tiene poder, que tiene vida, es la Biblia. Hay muchos libros religiosos, la Biblia no es la única, pero la única que es viva y eficaz es la palabra del Señor. La única que cambia el corazón del hombre es la palabra del Señor. Y tú y yo estamos más que bendecidos. No podemos echarnos para atrás en este aspecto de no crecer en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene como prioridad trabajar, obrar en nosotros, y su palabra, ¿verdad?, tiene como blanco transformar, ¿verdad?, cambiar nuestra alma completa, llenarnos de gozo y alegría. En el proceso, tú y yo también debemos entender que hay una colaboración de parte nuestra. ¿A qué me refiero? Tú y yo debemos de vivir de acuerdo a lo que ya hemos poseído por la gracia de Dios. Te decía hace ratito, ¿verdad? Hay muchas cosas que van a ser obvias para ti y para mí en la medida que leamos la palabra del Señor. ¿Por qué van a ser obvias? Porque ahora hay un Espíritu Santo en nosotros que puede discernir las cosas que son de Dios. Y hay mandatos tan sencillos, tan obvios, que tú y yo no podemos omitir. Tenemos que obedecer lo que nos corresponde obedecer. Y posiblemente en la enseñanza de ahora encuentres algunos aspectos prácticos que lo que se requiere es obediencia para no tener problemas. Vamos a empezar. Verso 1 y 2. Quiero empezar leyendo el verso 1 y verso 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Una vez más lo vuelvo a leer, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo comienza en este capítulo presentando una gran necesidad a la iglesia de Tesalonicenses de mantenerse viviendo en la manera que agrada al Señor. Y si alguno de los presentes está caminando de esa manera, reciba la misma exhortación o la misma palabra de ánimo. Si tú has caminado por la gracia del Señor firme, ¿verdad?, y estás agradando al Señor en tu estilo de vida, el Señor te dice en este día, por su Santo Espíritu: mantente así, mantente así. No te descuides, no te fíes, mantente así. Esa es la manera que Pablo empieza, animándoles a ellos a que se mantengan viviendo de la manera que es agradable delante de Dios. Este pasaje también nos revela que Pablo y su equipo apostólico no solamente les instruyeron acerca de cuál es el estilo de vida que agrada a Dios, sino también ellos mismos le modelaron, en este caso a la iglesia de Tesalónica, cómo es ese estilo de vida que agrada a Dios. Y yo creo que tú y yo podemos también tomar esa porción para nosotros. Si tú estás caminando en una forma que agrada al Señor, mantente. Pero asegúrate, no te conformes con eso. Asegúrate de enseñar a otros a cómo se camina la vida cristiana. Asegúrate de enseñarle no solamente verbalmente a otros de cómo es la vida cristiana. Asegúrate de modelar ante ellos cómo se camina la vida cristiana. Así de sencillo empieza esta escritura. Y yo creo que Pablo lo que trata de hacer para los creyentes de Tesalónica es traer una palabra de mucho ánimo por un lado, pero también acompañada de mucha expectativa.
Es decir, Pablo estaría diciendo, en una forma personal, yo lo pensaría así, Pablo les estaría diciendo, hey, están caminando bien, no suelten las riendas, sigan así, sigan modelando, sigan siendo ese modelo para otras iglesias. Pero ¿saben qué? Tengo expectativa de que ustedes pueden dar más medida. Tengo la expectativa que todavía ustedes pueden agradar aún más al Señor. Así que si tú eres uno de ellos, hermano o hermana, todavía puedes agradar más al Señor. Todavía se puede agradar más al Señor. Verso 3. Dice, su primera porción dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En este verso Pablo nos enseña un elemento más de lo que es la voluntad del Señor. Hasta esta hora, si tú recuerdas, hemos visto 5, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? El primero es estar siempre gozosos. El segundo es orar continuamente, por todo, en todo. El otro es agradecimiento en todo, ya llevan 3. El otro es orar por toda persona, por toda persona. El 5 es orar por aquellas personas que están en una posición de autoridad sobre nuestras vidas. Hemos enseñado en diferentes predicaciones esos 5 elementos que son parte de la voluntad de Dios. Pablo está presentándonos en este pasaje un elemento más, vuestra santificación. Ahora, ¿cómo es esa santificación? ¿Verdad? ¿Cómo sería la santificación que Pablo describe a los tesalonicenses? Pablo la describe de 2 formas. La primera es demasiado importante, y aunque he hablado en otras enseñanzas de ella, al ratito te digo dónde la puedes escuchar más específicamente. Hoy quiero hacer más énfasis en la segunda, y hay una razón que te la voy a decir cuando empiece la segunda. Lo que quiero es compartirte la primera en una forma sencilla, ¿verdad? Resumida, por un lado compacta, pero sólida para que sea de bendición a tu vida. Número 1, vivir en santidad es vivir apartados de toda inmundicia sexual. Vivir en santidad es vivir apartados de toda inmundicia sexual. El pasaje dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego me brinco al verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Me gusta esta porción, pero quiero compartirte esta versión, quiero compartirte otra versión que también me gusta, ¿verdad? Y después de compartírtela voy a hacer un abstracto de las 2 versiones, que es lo que quiso dar a entender Pablo, ¿verdad? Lo más aproximado que él quiso dar a entender. Esta es la versión, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Y dice así, es el mismo pasaje. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Luego el verso 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Así que de estas 2 versiones diferentes, quiero tratar de describirte, ¿verdad? La característica, en este caso, de esta forma de santidad, ¿verdad? Que sería la pureza sexual. Pablo aquí está apelando a que los tesalonicenses vivan en pureza sexual, ¿verdad? Y para ello está describiendo cómo pueden vivir en esa pureza sexual. Número 1, les está aconsejando que se alejen completamente al otro extremo de la impureza sexual. En el pasaje él le llama fornicación. La palabra fornicación es pornea en griego y es una palabra muy corta, pero su significado es demasiado amplio. Fornicación implica todo tipo de malicia, todo tipo de aberración sexual, habida y por haber. Así que todos los pecados sexuales entran en pornea, entran en fornicación. Todos. Llámale
llámese como se llame, ¿verdad? Puedes poner ahí adulterio, puedes poner ahí pornografía y muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo Pablo, está aconsejando, bueno, ¿quieres vivir y caminar en pureza sexual? El cambio es radical y drástico, porque la impureza sexual está en este borde, ¿ok? Necesitas visualizar, alejarte en una dirección completamente opuesta. Un cambio de dirección de 180 grados, vas a ir al otro extremo. Acá se llama impureza sexual, fornicación, acá se llama pureza. Aquí es impureza sexual, acá es pureza sexual, ser puros. Entonces él está apelando al corazón de los tesalonicenses, a ese alejamiento de toda inmundicia sexual. Segundo, él está apelando a los tesalonicenses a que vivan continuamente haciendo una resistencia a toda concupiscencia, a toda pasión desordenada o deseo desordenado. Hacer una resistencia continua. Porque sabes que aunque tengas ganancia y te hayas alejado al otro extremo de la impureza sexual, lo que sucede es que la lucha la seguimos llevando. Mayormente los varones, la forma que el Señor nos ha diseñado, ¿verdad? Nosotros somos muy diferentes. Ahora, no digo que hay hermanas o hay mujeres que tropiezan en esto. Antes la situación de pornografía era dada más en los hombres, ahora como es más abierta, aún las mujeres están cayendo en pecados de impureza sexual. Pero lo cierto es que una cosa es alejarse de ella, otra cosa es estar consciente que tú y yo tenemos una lucha continua de no aceptar el ser seducidos por esas pasiones, por esos deseos, ¿verdad?, pecaminosos. Tenemos que hacer una resistencia. Hacia un ejemplo, hermano, en cuanto a resistencia, hacia el ejemplo en cuanto a deseos, hacia un ejemplo que cuando uno crece con ciertas escaseces, cuando es niño, ¿verdad? De momento, dice, uno formula siendo niño, bueno, cuando sea grande y trabaje y gane mucho dinero, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro y lo otro y otro. Déjeme decirle, algunos sí cumplen lo que pensaron, ¿verdad? Todo es si empezó a trabajar, si empezó a ganar bien. Hay gente, hermano, que ya de grande toma decisiones incorrectas porque no sabe resistir con esos deseos que le bombardean. Había un comercial hace muchos años cuando existía, creo que era no recuerdo la tienda, la Macy's, pero ya quería que abrieran y salía una muchacha en el aparador, open, que abran, tenía una comezón por gastarse, ¿verdad?, su dinero y comprar lo que estaban ofreciendo. Pues aquí Pablo nos está invitando a nosotros a ser realistas, que continuamente necesitamos ponernos firmes y hacer una resistencia contra toda concupiscencia, contra toda situación de lascivia de la carne, contra toda pasión o deseo desordenado de nuestra vida, de nuestra carne. Y decía en el caso de los hombres, pues nosotros estamos canijos, porque tristemente pueden pasar los años, poder llegar a los 60, 70, 80 y estar lleno de inmundicia sexual. Y usted dirá, ay, pues un viejito, pobrecito, ya no hace nada. A veces los viejitos son los más mañositos. ¿Por qué? Porque nunca limpiaron sus pensamientos, nunca limpiaron su corazón de tanta inmundicia sexual. Por eso es importante hacer caso a la palabra, dar una separación radical, pero pelear. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Tenemos que hacer resistencia a esos ataques que continuamente vamos a sufrir, ¿verdad? No estamos todavía en un cuerpo caído, hermano, que el Señor en una manera preciosa va a santificar en una forma completa cuando nos redima, cuando Él venga y seamos transformados a su imagen, ¿verdad? Eso va a ser precioso. Ya no vamos a temblar a ninguna situación de deseo, de tentación pecaminosa. Pero el reto del día de ahora es a resistencia. No cedas, no cedas. Todos vamos a ser tentados, pero no todos debemos permitir ceder a esa tentación. Y es hora de levantarnos, hermano, ¿verdad? Algunos en su ignorancia, otros por su lujuria,
Otros por su rebelión ante Dios suelen darle rienda suelta a su carne, a los placeres de su vida, a los placeres desordenados, y eso no es nuevo. En la Biblia nos da ejemplos de cómo los hombres comían y bebían al fin que mañana morirán. Muchos hermanos prefieren vivir la vida loca porque mañana no saben qué va. No, hermano. El día de mañana, cuando estemos en su presencia, si tú te guardaste en santidad, créemelo, no va a haber nada de que te arrepientes. Nada de que te arrepientes. El mérito de gloria, la posición de gloria que el Señor te coloque, va a ser una posición grata a tu corazón, ¿verdad? Que vas a decir tú, valió la pena separarme, irme al otro extremo de la inmundicia sexual, valió la pena hacer esa resistencia continua. Y lo último que yo creo que el apóstol Pablo quiere enseñar a Tesalónica y a nosotros es que aún estando casados, hermano, debemos de mantener en santidad, debemos de mantener en honor y en honra, no solamente en nuestras personas, sino en nuestro cónyuge también. Porque muchas veces nosotros pudiéramos justificar, ya estoy casado, puedo hacer lo que yo quiera. No, no puede hacer uno lo que uno quiera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no como los gentiles, no como los que están perdidos, los que no tienen a Cristo. Tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo somos diferentes. Y Pablo está diciendo aquí, hey, detente, la cosa no es así en los hijos de Dios. No es así. El verso 5 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tú y yo conocemos al Señor. No podemos hacer lo que hacen aquellas gentes que no conocen al Señor. Yo doy gracias al Señor. Hace rato compartía también y lo comparto. Hay muchas cosas que esta pandemia vino a producir, en verdad, y de molestia. Pero por lo menos, hermanos, varones que están aquí, los poquitos que estén, en marzo empezamos nuestras reuniones de varones una vez más. Y lo comparto por esta razón, hermano, porque en cuanto a pureza moral es algo que continuamente necesitamos estar fortaleciéndonos. Necesitamos continuamente motivarnos, ¿verdad? Para poder mirar al sexo opuesto sin sacarle ventaja, hermano. Poderlo mirar con limpieza y como el Señor nos manda y espera que nosotros miremos al sexo opuesto. Así que varones presentes, yo les animo, ¿verdad? En marzo empezamos una vez más nuestras reuniones. Si quisieras, ¿verdad? Porque quiero hablar de la segunda característica en esta tarde. Quisieras recordar muchos de los consejos prácticos en cuanto a pureza sexual. Te recomiendo ir a la serie, a la prédica llamada Rechazando la impureza sexual. Está bajo el Sermón del Monte, cuando prediqué cómo mantener la esencia del cristiano. Pero el título general es Rechazando la impureza sexual. Ve a YouTube, ahí la vas a encontrar. Yo te animo que lo hagas. Te compartí en aquella ocasión qué es lo que debemos hacer respecto a la inmoralidad sexual y te di varios consejos prácticos para contrarrestarla, para hacerle ese frente de lucha, ¿verdad? En pro de la pureza sexual, en pro de estar del otro lado contrario a lo que es la inmundicia sexual. La segunda característica de la santidad que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo a la iglesia de Tesalonicenses y a nosotros también pudiera decirlo es que vivir en santidad es vivir en amor fraternal. Vivir en santidad es vivir en amor fraternal. Recuerda que el título nos habla de ese elemento más de la voluntad de Dios, nuestra santificación. Pero ¿cómo es ella? Bueno, es viviendo apartados de inmundicia sexual y es viviendo en el amor fraternal. Voy a leer el verso 6 y luego me salto al verso 9. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Siempre la expectativa de Pablo para esta iglesia era de más y más. Ojalá, hermano,
que yo te pueda motivar en el mismo cariño, en el mismo espíritu, a dar más para el Señor, a hacer más de bendición en el reino de los cielos. En esta segunda característica de la santidad, yo quiero hacer un énfasis demasiado especial, no porque la pureza sexual no sea importante, yo creo que es demasiado importante. La pureza sexual es demasiado importante. Si tú supieras todos los beneficios que el Señor nos permite gozar cuando vamos ganando terreno y vamos creciendo en pureza sexual, déjame decirte, tú la abrazas cada día más. Creces en vigor, creces en sabiduría, creces en cariño de protección hacia los demás. Hay mucha obra de Dios, mucha linda obra de Dios cuando tú vas en esa dirección, ¿verdad? Sentido contrario a la inmoralidad y buscas intencionalmente ser puro sexualmente. Hay mucho. Es muy importante, es demasiado vital para la vida del creyente. Pero hoy quiero hacer énfasis en la segunda característica, porque además de ser un mandato, un mandamiento del Señor, es un mandamiento que se menosprecia mucho, que se ignora, se relega, se hace a un ladito y terminamos ignorándolo. Yo posiblemente, tú dirás, ay, esta segunda parte como que estuvo más fría a lo mejor, porque te estoy hablando de algo que ya sabes. Si asume que sabemos, pero la realidad es confrontar qué tanto lo estamos viviendo, no es qué tanto lo sabes. Y déjame decirte que es bien importante poner atención a este mandamiento, el cual es el amor fraternal. Pablo estaría diciendo a los tesalonicenses, cuidado, si tú menosprecias el amor fraternal o el mandamiento de amarnos con el amor fraternal, si tú desprecias esto, no me estás despreciando a mí, no estás despreciando a la persona que te está exhortando o te está animando a amar a los demás con amor fraternal, estás menospreciando a Dios, estás haciendo una afrenta delante de Dios. El verso 8 dice así, fíjate. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando tú y yo tomamos esa actitud de ignorar, de menospreciar, de desvalorizar o no darle el mérito que le corresponde al amor fraternal, estamos presentando una afrenta delante del Señor. Pablo es claro, es despreciar al Señor y en una forma indirecta pone al Espíritu Santo. Es obvio, porque este mandamiento, hermano, este modelo de amar a los demás lo hemos recibido de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos ha modelado. Cristo nos ha modelado, dio su vida en rescate de muchos. Modelo hay. ¿Y por qué hacemos afrenta al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros, alrededor nuestro, en nosotros, sobre nosotros, como tú le quieras percibir, pero está tratando de ministrar y exhortar tu corazón y redarguirlo cada vez que tú no quieres obedecerlo o cada vez que tú quieres ignorarlo. Porque quieras o no, si tú eres hijo de Dios, yo sé que dentro de ti sabes qué es bueno y qué no es bueno. Pero cuando se trata del amor fraternal, se pone dura la cosa. Porque a veces pensamos que amar a ciertas personas, sí, fácil, no. Tienes que amar a tu mamá, pues eso no es difícil. Pero amar al patrón posiblemente que ha sido injusto contigo, ahí va a decir, pastor, como que cámbiale de canal a su predicación. Las cosas no saben igual. Entonces, por eso solemos menospreciar, desestimar la importancia de este mandato. Con respecto al amor fraternal, Pablo ha colocado dos verdades en una perfecta balanza. En un lado de la balanza nos exhorta y dice, hey, no tomen ventaja de sus hermanos, no le saquen ventaja. Aún lo ha hecho en este pasaje. En este pasaje dice en el verso 6, ¿verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hey, no tomes ventaja, no seas ventajoso, no veas por tu provecho
por encima o a cuestas de tu hermano. Así que en ese lado de la balanza, ¿verdad? Pablo nos exhorta a que estemos seguros de no tomar ventaja sobre nuestros hermanos. Juan le llama a esta situación pecado, el pecado de injusticia. Por otro lado de la balanza, debemos de ver que se nos presenta el desafío y el deber de cumplir este mandamiento, hermano. Se nos presenta, hermano, es el amor fraternal, es mandamiento. Así que en esta balanza, yo quiero que tú veas que el apóstol Pablo en este pasaje hace un segundo énfasis, no solamente en el verso 6, donde nos dice, hey, no tomes ventaja de tu prójimo, no lo engañes en nada, no abuses de él. En el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Mas sin embargo, él está escribiendo. Dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Ahora fíjate cuál es la razón por la cual él cree que no tiene necesidad de escribirles. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Entonces la pregunta aquí sería para ti y para mí. A estas alturas, ¿en realidad tú has aprendido de Dios que debes de amar a tu prójimo? Porque a lo mejor lo sabes solamente porque lo escuchas o lo lees. Pero realmente la pregunta es, ¿tú has aprendido de Dios que debes de amar a tu prójimo? ¿Realmente has aprendido de Dios? ¿O hasta el día de ahora es solamente algo que has escuchado? Es algo que tú tienes conciencia de que la Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo. Aún así, si solamente es porque lo hemos escuchado o porque lo hemos leído, si hemos nacido de nuevo, ya estamos siendo confrontados a la obediencia. Aún así. Pero mi pregunta, ¿lo has aprendido de Dios? En este tiempo de búsqueda del Señor, una de las cosas que procuro yo, por lo menos, estar sensible a lo que el Señor quiere que les comparta, por lo menos. El lunes traje un pensamiento, una reflexión en el servicio de la noche. El viernes traje otra diferente. Y la reflexión del viernes fue muy breve y sobre el mismo tema. Porque hemos aprendido algunos conceptos de la oración. La semana pasada aprendimos esto. Si la oración la oración es un medio, ¿verdad?, de conectarnos con el Espíritu Santo que nos estimula a amar a Dios y a los demás. Ahora, si en realidad esto es la oración, ¿verdad?, ese medio que nos conecta con el Espíritu Santo para amar más a Dios y para amar más a los hermanos, entonces, ¿por qué nuestro corazón se endurece para amar a ciertas personas? ¿Por qué el corazón se endurece para amar a ciertas personas? Y cuando empecé a hablar lo que el Señor me puso en mi corazón el viernes, ¿verdad?, empecé con los más cercanos. Porque lo más triste, hermano, es que nuestro corazón se endurece para amar a los que tenemos al lado, a la familia. Qué triste ver un matrimonio con sus conflictos donde él ya no la quiere amar a ella o donde ella ya no lo quiere amar a él. Y yo les he dicho una y otra vez, a mí no me espanta cuando el amor se acaba, a mí no me espanta. A mí lo que me da miedo de ustedes es cuando ya no quieren tener ese compromiso de volver a amar a su cónyuge. En el lugar donde no se debe de perder el amor, es el lugar donde se levantan a veces las murallas más gruesas habido y por haber. Él ya no se quiere entregar a ella en amor, en dedicación, ella tampoco quiere entregarse a él. Terrible, hermano, terrible. No, el Señor nos manda a practicar el amor fraternal. No debería de ser el matrimonio, el esposo, esa unión entre el hombre y la mujer, el lugar más perfecto para que ese amor crezca. ¿Y qué hay cuando pasamos entre padres e hijos, hijos y padres? Las diferentes riñas que se levantan en el hogar. ¿Qué hay cuando ellos quieren hacer lo que se les da la gana y por causa de dirigir sus pasos o exhortarles, empiezan a entrar esos conflictos duros, hermano, donde pueden pasar momentos donde el padre o la madre dice, ¿sabes qué? Tú ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Tanto así, hay gente que lo agarra en serio, hermano.
Del amor sale un rencor, sale un odio terrible hacia su misma sangre. Y no se diga hacia atrás, a veces son los hijos, hermanos, que responden en la misma dirección. No nos ordena el Señor a vivir en santificación, siendo una de sus características el amor fraternal. Si eso sucede en casa, ¿qué puede suceder en la iglesia local, hermano? Yo sé que no todo mundo te cae bien. Bienvenido al club. A mí también no todos me caen bien. Pero ¿sabes cuál es el balance correcto? Que yo he aprendido que no a todos les voy a caer bien. Así que me vas a tener que aguantar y vas a tenerme que aprender a amar. Y yo también voy a tener que aprenderte a querer con un amor fraternal. No con un amor de dientes para afuera, con un amor fraternal, como si fuéramos hermanos sanguíneos. Ese es el tipo de amor que el Señor quiere que experimentemos. Porque el corazón se endurece para ir a esos desafíos, a esas invitaciones que continuamente el Señor nos hace por su Espíritu Santo. Hey, sí amas a los tuyos, pero no son todos. ¿Qué hay de tus hermanos en la fe? ¿Qué hay de tus compañeros de trabajo? ¿Qué hay de tus compañeros de trabajo? ¿Qué hay de tu supervisor que de momento se le pasa la mano y como que se le carga la mano contigo? El Señor, si recuerdas su palabra, Él nos llega, nos presenta y nos pone en el desafío de amar a nuestros enemigos, aquellos que te maldicen. Te dice, ora por ellos, no pagues de la misma manera, resiste al que es malo contigo y toma una dirección contraria. Somos confrontados por el Señor a amar aún a nuestros enemigos. ¿Por qué el corazón se endurece? ¿Por qué el corazón se hace pequeño cuando el Señor lo quiere hacer tierno para con los demás? Pero ¿sabes qué? Muchos sabemos ese mandamiento, amar a nuestro prójimo, lo sabemos. Y ese mandamiento es el cumplimiento de la ley, lo sabemos. Y toda la ley se cumple en este mandamiento, amar a los demás, amar a Dios y amar a... Pero ¿sabes qué? Ese mandamiento lo arrinconamos, lo menospreciamos, sobre todo en las relaciones difíciles, en los tiempos difíciles. Y por eso quise hablarte o hacer un poquito más de énfasis en este segundo aspecto. ¿De qué manera los hermanos pueden tomar ventaja de los hermanos o tú pudieras tomar ventaja de los hermanos? Ya leí el verso 6, ahora quiero leer otra manera de que las gentes toman ventajas. Romanos 13 del 8 al 10. Romanos 13 del 8 al 10, que donde más lo presenta es en los primeros versos 8 y 9. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Una manera de tomar ventaja, y ahorita lo explico, es cuando tú pides prestado. Cuando tú pides prestado. Ahorita lo explico. Así que calmado y calmada. Okay. No va a ser que tú eres de los que les gusta pedir prestado y vas a decir, a ver, pastor. Ahora, ¿qué teología nueva trae? 9. Dice, perdón, leo el verso 8 completo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cumplir otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a leer el 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta oración, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate, si uno toma ventaja pidiendo prestado a los demás, mucho más toma ventaja de los demás cuando se dan los adulterios, no se diga cuando se dan los asesinatos, cuando se hurta o cuando se levanta falso testimonio, etcétera, etcétera. Es más grave la situación. ¿A qué se refiere no debáis nada a nadie nada? Quiero ser claro, hermano, porque yo creo que la única manera justificada de pedir prestado, es cuando estás en una verdadera necesidad. Cuando es una verdadera necesidad y ese dinero es para cubrir necesidades.
¿verdad? Si tú quieres darte unas vacaciones a Acapulco y no tienes dinero, ¿verdad? Esa no es necesidad, no te vas a morir si te quedas aquí en Las Vegas. ¿Están conmigo? Porque de que los hay, hermano. Y lo más feo es que tú andas prestando dinero muchas veces cuando no es necesario ese asunto. Yo les he aconsejado, cuando alguien se acerque y te pida prestado, pregúntale para qué lo quieres. ¿Qué te importa? Pues olvídate, más fácil te lo quitas. Como hijo de Dios eres responsable de tener una buena mayordomía de tus centavos. ¿Okay? Eres responsable de serle fiel delante del Señor. Pues es tu deber preguntarle, ¿verdad? Con mucha educación, mucho... Hermano, hermanita, si no es indiscreción, y aunque lo sea, discúlpeme, ¿para qué lo quiere? Ahora, y más cuando es una cantidad grande. ¿Verdad? Es que me quiero comprar otro carro, este ya no, está muy viejito. No, pues acábeselo bien y junte bien. ¿Verdad? No es una... Tiene cómo llegar al trabajo. Tiene cómo llegar al trabajo. Entonces, tú tienes que discernir que es una verdadera necesidad. Ahora, si a ti te toca pedir prestado por una verdadera necesidad, asegúrate de proponer al Señor en medio y tener ese compromiso de pagarle a esa persona, de pagar, asegúrate. Recuerda que es una necesidad y una necesidad es una necesidad. Ahora, también cuando estemos en situaciones así, siempre consideremos, a lo mejor hemos sido descuidados, nunca guardamos para emergencias. Y a lo mejor el Señor te está enseñando a través de esa crisis de que no te debes de gastar todo, debes de apartar, ¿verdad? Lo que es del Señor, lo del cochinito al cochinito, y de poquito en poquito se llena ese gordito puerquito, hermano, ¿verdad? Y puedes darte unas ricas vacaciones sin endeudarte. Ahí está el cochinito. Puedes comprarte un bonito carro sin endeudarte. Ahí está el cochinito. A lo mejor el Señor te está enseñando. Pero conclusión, el problema es con aquellos que piden prestado no queriendo en su corazón pagar. No queriendo. Y de esa gente hay mucha. Y en las iglesias también hay uno que otro colado, hermano. Esta gente es hábil. Es hábil. Tiene una lengua bonita, hermano, para convencer a las gentes que les presten dinero. Son astutos. Son capaces de que toda la iglesia les debe y nadie se ha dado de enterado que le debe a todo el mundo. Y ya después de que le debe a 10, 20 personas, ¿tú crees que va a ser fácil pagarle a todas? Va a ser imposible. Va a ser imposible. Y esas gentes, hermano, cuando no tienen el deseo de pagar, hermano, ellos no aman a su prójimo porque les son agravio. Les son agravio. No aman a su prójimo, ¿verdad? Porque tarde o temprano, ¿quién sabe cómo va a reaccionar el hermano? Hay hermanos que no están listos para ofrecer ese préstamo y llevarlo al altar de los sacrificios. Hermano, ¿me pagas o te meto a la cárcel? Hay gente que se pone pesada, hermano. Hay gente que se pone pesada. Entonces, el hecho de que pidan prestado. Ahora, fíjate. Este es un ejemplo, hermano, pequeño, sencillo, de cómo la gente toma ventaja de otros, ¿verdad? Cuando quiere obtener en su sagacidad, en su astucia, lo que a otros les ha costado, sin la mínima intención de pagarles. Ese es el ejemplo. ¿Cuál es la manera de evitar esta situación de tomar ventaja de los hermanos? La misma escritura, en nuestro pasaje central, lo dice en el verso 11. Dice, procura tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los que están afuera y no tengáis necesidad de nada. Para que una persona así mañosa se le quite la maña, hermano, tiene que tomar este consejo como prioridad. Buscar enderezar sus pasos para vivir reposadamente, para vivir en tranquilidad. ¿Y sabes cómo se logra? Planeando, trabajando. Y el trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque la gente que trabaja, hermano, el trabajo dignifica a la gente. Oiga, un buen basurero, no importa que sea el basurero, si es el mejor, hermano, gloria a Dios por eso.
Tanto dignifica el trabajo de un abogado cuando es honesto. Tanto dignifica el trabajo de un doctor cuando se esmera, ¿verdad?, en ayudar a sus pacientes. Tanto dignifica el trabajo de un arquitecto cuando es celoso de no hacer trampa en los planos, hermano. Tanto dignifica el trabajo de un basurero, hermano, aun cuando hace su trabajo con excelencia. El trabajo es algo de Dios para el hombre y lo debe de disfrutar. Y cuando tú y yo tenemos trabajo y empezamos a planear y a empezar a programar nuestra vida para vivir en reposo, lo que menos se nos va a venir a la mente es ir a tomar ventaja de los demás, quitándole lo que les corresponde a ellos. Al contrario, el Señor nos anima a que trabajemos con nuestras manos para, en vez de molestar a los demás, podamos ayudar en necesidades de los demás. Y es un mensaje práctico, hermano, donde yo te digo, esto ya está posesionado por la gracia de Cristo Jesús para nosotros. El asunto es obedecerlo, a trabajar, a planear esa vida de tranquilidad, ¿verdad?, en lo que el Señor nos permite, ¿verdad?, gozar con ese trabajo, con esa fuente de ingreso. Ahora, en esto quiero decirte algo más, ¿verdad? Las gentes cuando pierden su trabajo están en un riesgo muy fuerte, porque por un lado es un regalo de Dios, dignifica al hombre, pero muchas veces lo pierden por diferentes criterios y hay mucho riesgo cuando una persona pierde su trabajo. Uno de ellos es que le guste ya no trabajar. A la gente a veces pierde su trabajo y le gusta, qué rico, ¿verdad? Y ya le están puchando, ya vete a trabajar, ya, pero no se ve cuándo, ¿verdad? O hay un dicho que dice, anda buscando trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Ya le gustó la concha. A mí me dio tanta risa ahora con la pandemia. Las gentes que perdieron su trabajo, algunas de ellas recibieron el beneficio de desempleo. Y algunas de ellas fueron llamadas de sus compañías, ya regrésate, no a tiempo completo, podemos ahorita reempezar con tantas horas. No, ¿para qué voy? Me conviene quedarme más aquí ganando desempleo. Mire qué conchudos, flojos. Cuando el trabajo, hermano, es don de Dios, es bendición de Dios. A veces nos quejamos de nuestro supervisor, nos quejamos de la paga y no trabajamos correctamente, no trabajamos con la actitud, ¿verdad?, cristiana, porque en el Señor somos ordenados a trabajar no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Pero cuando tú tomas la actitud correcta, a pesar de que ganes poco, a pesar de que se te demande mucho, tú te estás preparando para que el Señor te dé otro buen trabajo, mucho mejor que ese. Así que si tú tienes trabajo, toma esta palabra para ti, cuídalo, planéalo. ¿Para qué? Para que nunca estés en esa posición, ¿verdad?, de entrar en esos caminos de que te guste la pereza, ¿verdad?, y después de que te guste la pereza, sacar ventaja de la vida de otros. Porque cuando tú sacas ventaja de otros, recuerda, eso no es amar al prójimo. Eso no es cumplir la ley. El creyente no tiene opción. El amor fraternal debe de ser algo que nos identifica. Quiero que leas conmigo este pasaje. No lo voy a explicar. Este pasaje lo dice todo. Juancito escribe una carta, la primera carta más directa, hermano, así como Santiago. Yo creo que se llevaban muy bien ellos dos. Y dice así. Voy a leer primera de Juan 4, 7 al 12. Cada vez que tú vives el amor fraternal, cada vez que tú cumples este mandamiento, te identificas como lo que eres, un hijo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que sigue tomando ventaja de los demás no ha conocido el amor de Dios. En esto se mostró el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya el Padre modeló el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento que cuando tú lo haces a un ladito, cuando tú lo desvaloras, cuando tú lo menosprecias, estás haciendo afrenta delante de Dios y delante de su Santo Espíritu, quien está para ayudarnos. ¿Por qué es importante el amor fraternal para nosotros? Primera de Tesalonicenses habla de esa importancia, capítulo 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Antes de seguir leyendo, porque veo esta intensidad en el lenguaje de Pablo en esta carta, de un crecimiento, de una expectativa de que todavía podían crecer o dar más para la gloria del Señor. Hermanos, yo amo la iglesia, yo amo Roca Eterna, yo amo esta iglesia. Estoy agradecido al Señor porque el Señor me ha dado unas ovejitas, ¿verdad? No muy problemáticas, si yo pudiera decirlo así, ¿verdad? Porque si yo les contara lo que pasa en otras iglesias, hermano, qué relajos pasa, tremendos, hermano. Pobre pastor, hermano, no sabe ni qué hacer, ni cómo entrar, ni cómo salir. Y las ovejas como que no son ovejas, son cabritos brincando, y no, por decirlo así. Hermano, Roca Eterna es una hermosa iglesia. Roca Eterna es una hermosa iglesia. Ustedes son lindos en el Señor, hermano. Hermanas son lindas en el Señor. Pero luego este lenguaje me anima y decirle, ¿sabes qué? Crezcamos más en cariño, crezcamos en ese amor fraternal. Sí se puede, sí se puede. El Espíritu Santo está para ayudarnos y tenemos una palabra preciosa, perfecta, que quiere limpiarnos, a regenerarnos cada día. Así que tome ese halago, ¿verdad? En una forma personal. No se lo llevamos del primer servicio, a usted le está yendo mejor. Verso 13. Después de ese crecimiento, de ese envolvimiento del amor fraternal, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. En otras palabras, entre más practiquemos el amor fraternal, se van a ver más hermosos, hermanos. Se van a ver más bellos, más irreprensibles, hermano. La gente va a decir, ¿verdad? Va a notar, hermano, la diferencia. Va a notar. Y yo se les animaría, hermano. Hermana, yo te animaría a seguir creciendo en el amor fraternal. Dice: así se afirman vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Señor en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La cuestión aquí es que Pablo introduce el segundo regreso del Señor Jesucristo a esta tierra después de estar hablando de ese incremento del amor fraternal. A mí me da risa ahorita con la pandemia, con las situaciones, el drama político que pasamos los meses anteriores, ¿verdad? Toda la situación también política de otras naciones, ¿verdad? Ahorita hay un mover de noticias, algunas falsas, algunas amarillistas con respecto a la segunda venida del Señor. Ya la gente está diciendo el anticristo, ya está diciendo la bestia, y con eso de la vacuna. Es una locura, hermano, en cuanto a la segunda venida del Señor que se habla. ¿Cómo me fascina este pasaje? Si realmente estás interesado, iglesia, hermanos, hermanas, si están interesados de que Cristo venga, pues una buena respuesta de la iglesia es aprenderse a amar en el amor fraternal. ¿Por qué? Porque eso nos está preparando para la segunda venida del Señor Jesús. Así que en vez de estar más preocupados, ¿verdad?, en la nueva moneda electrónica que se va a dar, deberíamos de estar más preocupados en tumbar esas montañas que se levantan, ¿verdad?, que no nos permiten perdonar a nuestro hermano que nos ofendió, hermano, cuando la peor ofensa la recibió Cristo en la cruz del Calvario. Que no nos permiten, hermano, ahora por la pandemia, decía, hermano, esta pandemia me tiene harto, hermano.
cuando se suspendió la iglesia por 3 meses, hay un pequeño, el hijo de la hermana Catalina, lindo el muchacho, tendrá sus 5 o 6 años, no sé, ¿verdad? Siempre venía y corría, ¿verdad? Y me abrazaba y me gustaba que lo colgaba un poquito, colgaba sobre sus pies. Se despedía de mí siempre. Cuando venía y no se despedía, hasta le hablaba a la mamá, hey, hoy no se despidió su hijo, ¿verdad? Es un calor bonito, un cariño bonito. Y después de que abrimos la iglesia y volví a ver al niño con su mascarita completa, lo estaba deteniendo la mamá para que no me viniera a abrazar. Qué difícil es la manifestación, el calor que hace falta en los hermanos de la fe, hermano, en pro de la prudencia y de la salud. Sigamos así, hermano. Pero quiero que notes, hermano, que el reto de amarnos, hermano, es un reto dado por Dios y por el Espíritu Santo, con amor fraternal. Ya dejémonos de ese le quiero de labios para afuera. No, hermano. Tenemos que estar genuina, que nuestras raíces de cariño, de aprecio, de respeto, crecen los unos para con los otros, ¿verdad? Y ese es el mensaje de ahora. Somos exhortados a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Que caminemos en santidad. ¿Cómo se camina en santidad? Alejados y apartados de la inmundicia sexual, practicando la pureza sexual, mirando al sexo opuesto sin buscar ganancias, sin buscar gratificación para nuestra carne. Mirar al sexo opuesto con respeto, hermano, con respeto. A mí, como me ha ayudado, una palabra que tiene mucho mi mentor, me fascina, hermano, porque como hombres somos exhortados a mirar a las jóvenes con toda limpieza, con toda pureza. Así dice el apóstol Pablo, así dice la palabra del Señor. Pero he aprendido de mi mentor, él utiliza una palabra: nuestro deber es no solamente mirarlos con limpieza, nuestro deber es protegerlos, defenderlos. Y sabes que cuando pienso que mi deber es proteger, ¿verdad?, a las señoritas, a los niños, a mis nietas, hermano, se levanta un gigante dentro de mí, hermano, que me ayuda más a ser limpio para con los demás, sobre todo para con ellos. A eso somos invitados, a ese tipo de santidad, a crecer en pureza sexual. Pero no solamente eso, asegurarnos de que estamos amando a nuestros hermanos con amor fraternal, no abusando de ellos, no sacando ventaja de ellos, sino al contrario, ¿verdad?, extendiendo ese brazo, ese aprecio genuino de corazón a corazón. Te invito a que te pongas de pie en esta hora. Gloria al Señor. ¿Aprendimos? ¿Seguro? Sí, no se sientan ni otra vez. Pero recuerden, el desafío de esta serie no es la conceptualización, es tomar el desafío de vivir en ellos. ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios? Ok, una cosa es saberla aquí. ¿Estás viviendo en ella? ¿Estás viviendo en ella? Gloria al Señor. Vamos a despedirnos con esta alabanza de gloria en gloria. De gloria en gloria. Hermano que estás presente, hermana que estás presente, si identificas una montañota que no te permite amar a los demás, no menosprecies este mandamiento. Menospreciar este mandamiento, recuerda, es menospreciar a Dios y a su Santo Espíritu. Gracias. En la medida que cantes este canto, que el Señor ponga en ti ese deseo de crecer en amor. Gracias, Jesús. En gloria te veo, cuando más yo te
Dile una vez más. Gloria, en gloria te veo. Cuando más yo te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oh, sí, Señor, con ese deseo. Más como Oh, con ese anhelo, Señor, de crecer más y más en el amor fraternal, Señor. De tener ese compromiso, Señor, de mirar con limpieza, Señor, y proteger a los demás, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Señor, te damos gracias, Señor. Llévanos con bendición a nuestros hogares, Señor. Y esta semana, Señor, podamos aún saborear, Señor, lo que tú quisiste que aprendiéramos ahora. Que podamos tomar esos desafíos de crecer en pureza sexual, Señor, asegurándonos, Señor, que nuestros pensamientos son puros, que nuestros sentimientos son puros, Señor, hacia los demás, sobre todo hacia el sexo opuesto específicamente, Señor. Señor, pero también, Señor, que empecemos a sacar de ese rincón, Señor, y darle la importancia que merece este gran mandato de amar a nuestro prójimo, Señor, con un amor fraternal, amar a nuestros hermanos con un amor fraternal. En medio de esta crisis de pandemia, Señor, danos la habilidad, Señor, que no nos enfriemos en ese cariño, en esa calidez, Señor, en ese carisma, Señor, que debe de haber en tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Despídase el uno del otro en el amor del Señor. Le continúo a aquellos que están en el ayuno, no desmayen. Al que no está, únase, ¿verdad? Aún en el día que vamos, ¿ok? Dios les bendiga.